pedimos eso, que silencien los micrófonos, pero bueno, en principio, muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a todos y todes. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabezas, yo actualmente soy la presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública y como les decía recién, todos los webinarios quedan grabados en la página y mucha gente que además los ve después. Para nosotros estos espacios son muy importantes. Nosotros empezamos con esto después de nuestro congreso, nuestro primer congreso internacional, que lo hicimos el año pasado, que la verdad que fue un éxito rotundo. Hubo más de 5.000 personas inscriptas, 2.500 personas circulando todos los días, y nos dimos cuenta ya el año pasado que necesitábamos fortalecer estos espacios de encuentro. Y además, sobre todo esta comisión directiva, una cuestión que nos interesa muchísimo y mucho más en el contexto actual es mejorar la calidad de las conversaciones. Entendemos que debemos empezar a crear espacios de conversaciones de calidad, donde por empezar se pueda hablar, donde a continuación se pueda pensar y en tercer lugar nos podamos sentir bien. Para quienes no conocen, la Asociación Argentina de Salud Pública es una sociedad científica, como muchas otras en el campo de la salud, que yo no sé cómo son en otros campos, pero en el campo de la salud, en general, las sociedades científicas tienen el mandato explícito de congregar a personas alrededor de una disciplina, de una especialidad o de alguna cuestión en común para construir conocimientos, para posicionar su agenda, para formar. Y la salud pública tiene una particularidad que, bueno, que es salud pública. Y como es salud pública, entonces nosotros asumimos hace ya 3 años una asociación que había empezado en la década del 70, liderada por grandes sanitaristas en ese momento, y en la década del 70 esto después desapareció como tantas otras cosas. En el 2015 reinicia sus actividades a impulsos de la OPS y crece, digamos, con algunas características propias de lo que pasa en el campo de la salud, que es muy disciplinar y además sociedades científicas bastante endogámicas y bastante cerradas. Hace 3 años un grupo de personas que compartíamos algunas cuestiones en común, pero de trayectorias totalmente distintas, decidimos presentarnos como una nueva comisión directiva porque teníamos mucho interés y muchas ganas de, en ese momento, fortalecer y revitalizar el deseo de militar la salud pública. Estamos hablando hace 3 años atrás. Queríamos eso, queríamos romper la hegemonía médica, queríamos también dar voz a las provincias, digo, no tener una voz única y central de Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana, y además queríamos una multidisciplinaridad y queríamos volver a recuperar la salud pública como un espacio de construcción, de esperanza y de multidisciplina. Bueno, ahí tenemos gente de Tartagal. Digo, en general, muchas gracias. Nos gusta mucho que nos vayan diciendo desde dónde están, porque eso da cuenta de la federalidad de la asociación, y lo logramos. Tomamos una asociación que tenía 80 socios activos, hoy somos casi 1.000, y bueno, con más de 20 consejos. Uno de los consejos es de Economía para la Salud, que es liderado por el grupo de investigación de Bahía Blanca, que nos ha acompañado desde antes de que nosotros fuéramos comisión directiva y que siempre ha tenido un protagonismo muy importante. Y 2 o 3 cosas simplemente para cerrar, es invitarles a quienes no son que se asocien a nuestra sociedad, que se sumen, que vayan a ver estos webinarios. Necesitamos estos espacios y los hemos defendido. Este es nuestro webinario número 33 de este año. Defendemos a muerte, cueste lo que cueste, porque entendemos que la estamos pasando muy mal, que estamos sufriendo, que no podemos conversar. Entonces estos espacios son como un fueguito que, por empezar, pone en valor lo que sí se hace. No es cierto que está todo mal en nuestro país. Entonces hoy quiero tener 2 palabras, una primer palabra
honrando a alguien que fue maestro de muchos y muchas de nosotros, que fue Mario Testa, que hoy falleció. Mario Testa ha sido un gran sanitarista argentino, admirado en toda Latinoamérica. Yo tuve la suerte de que haya sido docente mío. Para quienes lo conocimos, la verdad que Mario fue una antorcha y una inspiración que creo que va a ser siempre, y nos conmueve mucho su partida. Y también solidarizarnos, por supuesto, con las universidades, con los y las y les investigadores, digo, con quienes hace muchos años, algunos y algunas y otras un poco menos porque son más jóvenes, pero con un enorme compromiso, están construyendo conocimiento para decirles que hay mucha gente que admiramos lo que hacen, que sentimos que es muy importante lo que hacen y que estamos muy dolidos por lo que les están haciendo. Dicho esto, Gise, te dejo a vos para que coordines el espacio y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias, muchas gracias Ale y a la asociación por este espacio que nos están dando. Hago una breve presentación de los 4 integrantes que vamos a participar de la charla de hoy. Milva Geri es doctora en Economía, licenciada en Economía también, graduada de la Universidad Nacional del Sur. Es una ciudad que está al sur de la provincia de Buenos Aires. La universidad está en Bahía Blanca, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires. Milva es docente del Departamento de Matemática de esta universidad y es investigadora asistente de CONICET. Ella escribió su tesis doctoral sobre el desempeño multidimensional del sistema previsional argentino. Y desde ese momento sus publicaciones se han vinculado mayormente a temas relacionados con la economía de la salud y la seguridad social, y su población de estudio son las personas mayores. Después tenemos al doctor Facundo Durán. Él también es graduado de la Universidad Nacional del Sur, es becario doctoral de CONICET y se ha especializado en el estudio del bienestar económico de las personas mayores, abarcando distintos temas como la medición de la pobreza e indigencia en personas mayores y también los efectos redistributivos de los sistemas previsionales. Luego tenemos a Leandro Meller. Él es licenciado en Economía, también graduado de la Universidad Nacional del Sur. Entregó recientemente su tesis doctoral relacionada con la política óptima de patentes de invención. Él también se desempeña como becario doctoral en CONICET. Principalmente todos estamos dentro de CONICET en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Y bueno, en mi caso soy Gisela González, también soy doctora y licenciada en Economía, graduada de la Universidad Nacional del Sur. Soy becaria postdoctoral de CONICET y soy docente de la materia de Economía de la Salud por el Departamento de Economía. Le cedo la palabra a Milva, quien les va a contar un poco cómo está conformado el grupo de investigación y cómo surge la motivación para trabajar en esta temática que vamos a presentar hoy. Bueno, gracias Gise. Hola a todos y a todas. Un poco mi rol acá es contar la motivación de este tema que vamos a presentar hoy, cómo surge la idea de construir una canasta. Nosotros trabajamos en el grupo de Economía, la Salud y la Seguridad Social distintas temáticas, y una de las líneas temáticas es el desempeño del sistema previsional. Entonces, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, para medir el desempeño de un sistema previsional, yo tengo que mirar al menos 3 grandes dimensiones, que son la cobertura, o sea, qué porcentaje de la población objetivo está cubierta por el sistema, está protegida por el sistema. Si pensamos en la población pasiva, sería qué porcentaje de las personas mayores de un país cobran jubilación o pensión. Y si pensamos en la población activa, sería qué porcentaje de los trabajadores y trabajadoras están aportando al sistema y por lo tanto van a tener derecho en el futuro a acceder a una jubilación contributiva, una prestación contributiva. Eso sería la cobertura. La sostenibilidad hace referencia a si alcanzan, digamos, las fuentes de financiamiento del sistema, que pueden ser contributivas o no contributivas también. O sea, las contributivas son los aportes y contribuciones que se hacen en base al salario de trabajadores y trabajadoras formales, mientras que lo no contributivo son recaudación general de impuestos, que son de afectación específica al sistema previsional. O sea, hay determinados impuestos como el IVA, el impuesto a los combustibles, el impuesto a los cigarrillos, monotributo, que son específicamente, o sea, parte o totalmente
de esa recaudación va al sistema previsional. Por lo tanto, la contributiva sería lo que pagan solamente los que tienen un empleo formal, y lo no contributivo lo pagan tanto los trabajadores formales como los informales también, cada vez que hacen las compras, por ejemplo. Y la tercera de las dimensiones es justamente la adecuación de las prestaciones. Y para que sean adecuadas, la OIT pide dos requisitos. Uno sería que guarde una relación socialmente justa, dice entre comillas, entre el salario antes del retiro y la prestación que recibe la persona cuando se jubila. Eso se llama tasa de reemplazo. O sea, nosotros en Argentina hay una discusión de larga data por el famoso 82% móvil. Ese porcentaje de cuánto recibo cuando me jubilo sería uno de los requisitos, ¿no? O sea, lo que es socialmente justo en una sociedad. Y la otra condición, que es lo que vamos a ver hoy, o sea, nosotros hoy vamos a ver una de las partecitas de una de las dimensiones del desempeño, que es la suficiencia, que sean suficientes, la prestación tiene que ser suficiente para que la persona no sea pobre, digamos, no pueda ser considerada pobre en una sociedad. Y entonces ahí nos tenemos que meter, bueno, cómo medimos pobreza, y en particular cómo medimos pobreza en personas mayores. Y ahí fue que en 2019 aproximadamente comenzamos a hacer un grupo interdisciplinario, economistas, sociólogos y nutricionistas, y pensamos en construir una canasta básica para medir, bueno, indigencia, porque va a ser una canasta alimentaria, pero también extrapolar y pensar en una canasta básica total para medir pobreza en personas mayores. Así que no me extiendo mucho, le doy la palabra a Facundo, que va a contar en detalle cómo fue todo el proceso de construcción de esta canasta y después de su valorización. Y después, bueno, después seguiría Leandro para ver. Leandro va a explicar cómo pensamos avanzar, ampliar esto que hicimos para Bahía Blanca, porque lo que hicimos hasta ahora fue Bahía Blanca nada más, cómo podemos ampliarlo al resto del país para contar con distintas canastas, una por cada región del país, que pueda servir para ser representativa, digamos, a nivel nacional. No me extiendo más, lo dejo a Facu y después abrimos para preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir. No sé si se ve. Sí, si querés ponerlo en pantalla completa, pero se ve bien. Ahí se ven. Perfecto, sí, perfecto. Bueno, como comentó Milva, la idea de esta primera parte es ver cómo se hace en Argentina, cómo hace el INDEC para medir pobreza e indigencia, explicar por qué consideramos que esta metodología no sería adecuada para evaluar el nivel de vida de las personas mayores, presentar este instrumento alternativo que diseñamos y ver algunos resultados que hemos obtenido. Vamos a empezar viendo cómo hace el INDEC para medir pobreza e indigencia. El INDEC utiliza un método indirecto por insuficiencia de ingresos, donde el primer paso consiste en determinar el valor de una canasta básica alimentaria, que constituye el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales y cuya estructura refleja el patrón de consumo de la población de referencia. Esta canasta permite delimitar un umbral, denominado línea de indigencia, a partir del cual son considerados indigentes aquellos hogares o individuos cuyos ingresos no superen el valor de la canasta. La determinación de esta canasta es fundamental porque constituye la base para determinar el valor de la canasta básica total a través de su ampliación, considerando además bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, vivienda y equipamiento del hogar, comunicación y transporte, educación, salud y recreación. Esta canasta básica total permite delimitar un umbral denominado línea de pobreza, a partir del cual son considerados pobres aquellos hogares o individuos cuyos ingresos no superen el valor de esta canasta. Ahora bien, ¿por qué consideramos que esta metodología no sería adecuada para evaluar el nivel de vida de las personas mayores? Tenemos que las canastas que elabora el INDEC se hacen en base a las necesidades energéticas indispensables para que un hombre de entre 30 y 59 años de edad con actividad física moderada pueda satisfacer dichas necesidades durante un mes. Esto es lo que se denomina adulto equivalente, que constituye la unidad de referencia. A partir de este adulto equivalente, el INDEC elabora tablas de equivalencia por sexo y edad para ajustar la canasta según la composición del hogar. Entonces, por un lado,
Esto no tiene en cuenta las necesidades específicas que tienen las personas mayores, ni tampoco tiene en cuenta cuáles son sus patrones de consumo. Entonces, junto a un equipo interdisciplinar donde participamos tanto economistas como nutricionistas y sociólogos, diseñamos una canasta básica alimentaria para la ciudad de Bahía Blanca que contemple específicamente las necesidades de las personas mayores. La metodología combina un enfoque normativo relacionado con lo que debe ser, es decir, de acuerdo a los criterios que conforman una alimentación correcta y saludable, con un criterio positivo relacionado con lo que efectivamente ocurre, es decir, de acuerdo a los patrones de consumo prevalentes. Los pasos que realizamos para elaborar esta canasta fueron, en primer lugar, las nutricionistas precisaron los requerimientos energéticos y las recomendaciones de nutrientes para las personas mayores, divididas en 4 grupos, tercera y cuarta edad, hombre y mujer. Determinamos la estructura de consumo de alimentos para cubrir esas necesidades nutricionales, ponderamos los alimentos que componen la canasta y realizamos ajustes necesarios para optimizar el criterio normativo de una alimentación saludable. Entonces, para precisar los requerimientos energéticos, en primer lugar, las nutricionistas establecieron el peso y la altura promedio para cada uno de los grupos definidos en función del informe de necesidades de energía y proteínas de la Organización Mundial de la Salud, donde los aspectos normativos nutricionales responden a una persona mayor sana con actividad física moderada. Una vez hecho esto, las nutricionistas determinaron la distribución calórica diaria, distribuidas en un 55% de hidratos de carbono, un 20% de proteínas y un 25% de grasas. La selección de los grupos de alimentos se realizó teniendo en cuenta este criterio normativo de una alimentación saludable y siguiendo las leyes de Escudero de una alimentación completa, armónica, suficiente y adecuada. Los grupos de alimentos que conforman la canasta son leche descremada, queso, huevo, carnes, vegetales A, B y C, frutas, cereales, pan, azúcar, mermeladas y aceite. Una vez determinados los grupos de alimentos y las cantidades, lo que hicimos fue ver qué era lo que efectivamente consumían las personas mayores en la provincia de Buenos Aires. Para ello, a partir de la encuesta nacional de gasto de los hogares del año 2017-2018, filtramos para la provincia de Buenos Aires aquellos hogares que estén exclusivamente habitados por personas mayores de 65 años. Estimamos el consumo promedio para cada alimento, agrupamos los alimentos de mayor a menor consumo per cápita y se calculó qué porcentaje del total del grupo constituye cada alimento y se seleccionaron para incorporar a la canasta aquellos que representen al menos un 75% del consumo dentro de cada grupo. Por ejemplo, en el grupo quesos tenemos los consumos agrupados de mayor a menor consumo per cápita. Calculamos qué proporción o qué porcentaje del total representa el consumo de cada alimento, sumamos estos porcentajes hasta llegar al menos a un 75%. Entonces, estos 3 alimentos son los que incluimos en la canasta y este 76,52% es el nuevo total. Entonces, calculamos qué proporción de este nuevo total representa el consumo de estos 3 alimentos y estas son las ponderaciones o los pesos que le asignamos a los alimentos. A modo de ejemplo, acá tenemos algunos grupos de alimentos con los respectivos alimentos y sus ponderaciones. Dado el criterio normativo de una alimentación saludable, se eliminaron aquellos alimentos considerados perjudiciales para la salud, tanto por su alto contenido de sodio, grasas y colesterol, como galletitas dulces y saladas, fiambres, mayonesa, manteca y caldos concentrados, como también aquellos productos sin un aporte nutricional significativo, como bebidas alcohólicas, gaseosas y jugos. Una vez entonces determinados los grupos de alimentos, los alimentos dentro de cada grupo y las ponderaciones, lo que hacemos es valorizar esta canasta en función de los precios de 3 grandes supermercados de la ciudad de Bahía Blanca que publican sus precios online. Entonces, hasta ahora tenemos una canasta básica alimentaria para la persona mayor que nos permite medir indigencia. Para determinar el valor de la canasta básica total de la persona mayor y poder evaluar pobreza, lo que hicimos fue calcular esta canasta básica total siguiendo el enfoque, el enfoque indirecto de multiplicar la canasta básica alimentaria por la inversa del coeficiente de Engel. El coeficiente de Engel no es más que la relación entre los gastos alimentarios y los totales, es decir, lo que nos dice es la parte del ingreso destinada a alimentos. Por lo tanto, su inversa
nos dice cuántas veces el gasto en alimento tiene que ampliarse para poder cubrir todas las necesidades de una persona o familia. Entonces, multiplicando la canasta básica alimentaria de la persona mayor por la inversa del coeficiente de Engel, obtenemos el valor de la canasta básica total de la persona mayor. Yendo a algunos resultados, tenemos que el costo de la canasta básica alimentaria para una persona mayor en Bahía Blanca para la primera semana de noviembre fue de 205.457 pesos. Recordemos que esto es para haber indigencia. Entonces, quienes perciben únicamente un haber mínimo jubilatorio, que equivale a 252.798,48, tienen que destinar un 81,27% de sus ingresos exclusivamente a poder satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Por otro lado, el costo de la canasta básica total para una persona mayor en Bahía Blanca en la primera semana de noviembre oscila entre 468.011,39 y 632.175,38. Esto se debe a la metodología que usamos, dado que el coeficiente de Engel lo calculamos tanto para la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares de años 2012-2013 y 2017-2018, y calculamos la canasta básica total según estos dos coeficientes. Entonces, si lo comparamos con el haber mínimo, tenemos que quienes perciben únicamente este haber estarían bajo la línea de pobreza, incluso considerando el bono de 70.000 pesos. En este gráfico tenemos en azul la evolución de la canasta básica alimentaria de la persona mayor desde que comenzamos a valorizarla hasta la actualidad, y en naranja la evolución del haber mínimo durante el mismo periodo. En el eje X tenemos el periodo de tiempo que va desde abril del 2021 hasta la actualidad, noviembre del 2024, y en el eje Y los montos en pesos. Entonces, lo que vemos es que en diciembre del 2024 el haber mínimo cayó por debajo de la canasta básica alimentaria de la persona mayor, por lo que durante este periodo aquellos que percibían únicamente un haber mínimo sin considerar el bono cayeron bajo la línea de indigencia. A partir de julio del 2024 se modificó la fórmula de movilidad. Antes se actualizaba trimestralmente en función de la recaudación de ANSES y de la evolución del salario de los trabajadores registrados, y a partir de julio comenzó a actualizar todos los meses siguiendo la inflación, es decir, en función de la variación del índice de precios al consumidor. En este gráfico tenemos la proporción de la canasta básica total de la persona mayor que representa el haber mínimo. Entonces, si el haber mínimo cubriera todo el costo de la canasta básica total de la persona mayor, el gráfico debería situarse sobre esta línea verde. Con lo cual, lo primero que vemos es que desde que comenzamos a valorizar esta canasta hasta la actualidad, en ningún momento el haber mínimo fue suficiente para cubrir el costo de esta canasta. El valor más alto lo observamos en diciembre del 2021, donde el haber mínimo representaba un 83,09%, mientras que el valor más bajo lo observamos en febrero del 2024, donde apenas representó un 28,9%, y a partir de este valor, de a poco se ha ido recomponiendo el haber mínimo y actualmente representa un 45,96%. Respecto a las limitaciones del trabajo, primero tenemos que la determinación de la canasta básica total de la persona mayor se hizo a través del método indirecto que, como les comentaba, consiste en multiplicar la canasta básica alimentaria de la persona mayor por la inversa del coeficiente de Engel. La idea es, en futuras líneas de investigación, poder valorizar cada ítem de la canasta de forma directa, principalmente todo lo que tiene que ver con los bienes y servicios de salud, que consideramos que va a tener un peso muy importante en el costo de vida de las personas mayores. Y por otro lado, esta canasta se diseñaron para una región específica, ¿sí? Se vieron los patrones de consumo para la provincia de Buenos Aires y se valorizó con los precios de Bahía Blanca. Para poder valorizarla a nivel nacional, se necesita adaptarla a otras regiones, que es algo que van a ver a continuación con Leandro. Muchas gracias. Bueno, ay, perdón, Lean. Agradecemos a Facu, y mientras, Lean, si querés vas compartiendo pantalla, les cuento que esta canasta se valoriza todos los días 1 de cada mes. Tenemos las valorizaciones disponibles, están publicadas en un sitio web y en proceso de publicarse en otro sitio que armamos de nuestro grupo de investigación. Después, al final de la presentación de Leandro, van a tener nuestros correos por si quieren pedirnos la valorización. Y bueno, la idea un poco es que ahora Leandro cuente, como decía Milva,
cómo se regionalizan estas canastas. Las pensamos inicialmente para Bahía Blanca, pero cómo podemos pensarlas atendiendo a los patrones de consumo de las distintas regiones del país, y eso es lo que nos va a contar a continuación Leandro. Te dejo, Lean, gracias. Bueno, muchas gracias, Gise, muchas gracias, Facu. Bueno, yo ahora voy a hablar un poco de esta cuestión de cómo definir cuáles son las canastas mínimas para el adulto mayor en cada una de las 6 regiones de Argentina. Básicamente lo que estuvimos haciendo con Milva y con Gisela fue tratar de identificar para cada una de las 6 regiones de Argentina alguna canasta que cumpliera con los requerimientos nutricionales de las personas mayores, que respetara los hábitos de consumo de cada región. Y estos hábitos de consumo generalmente están relacionados con la disponibilidad de recursos, con las preferencias de las personas en cada sector, en cada región, perdón. La idea era tener esto en cuenta. Y por otra parte, tratamos también de que fuesen canastas alimentarias asequibles, es decir, que se pudieran comprar con la jubilación mínima del momento, digamos, para el cual tomamos datos y a los precios de ese mismo momento. Bien. Ya ingresando más en el detalle de qué es lo que hicimos y de en qué consistió nuestro trabajo, básicamente lo que hicimos fue ver cuáles eran las canastas alimentarias, es decir, cuáles eran las combinaciones de alimentos que se podían adquirir con la jubilación mínima y además satisfacían los requerimientos de micro y macronutrientes de una persona mayor. Bien, y para hacer esto, lo que nosotros hicimos fue plantearlo como un modelo de programación lineal. ¿Por qué? Porque queríamos ver de esas canastas, a las cuales, digamos, en la jerga de la programación lineal se les llama eh, canastas factibles, cuál era la más parecida a la que efectivamente se estaba consumiendo, por lo menos en promedio, en esa región. Bien, para eso usamos GAMS, que es un software, un programa que se usa para resolver problemas de programación lineal. Y después, bueno, para buscar datos sobre el aporte nutricional de cada alimento, es decir, cuánto de cada micro y macronutriente aporta cada alimento, consultamos datos de la FAO, es decir, de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. Concretamente, revisamos datos de Brasil porque era lo que teníamos disponible. Y después, para ver cuáles eran los requerimientos de micro y macronutrientes de los adultos mayores, consultamos el informe argentino de la Reunión Nacional de Alimentación del Adulto Mayor, la RENAM, y la Guía Alimentaria para el Adulto Mayor publicada por el Ministerio de Salud de Bolivia. Y nuevamente lo hicimos por una cuestión de vuelta de disponibilidad de datos, de algunos micro y macronutrientes. No teníamos datos de Argentina, así que buscamos cuáles eran los datos que tenía el Ministerio de Salud de Bolivia. Bien. Después, en cuanto a los patrones de consumo de cada región, lo que hicimos fue buscar los datos de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, la ENGO. La última ENGO se realizó entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018. Usamos esos datos, vimos cuáles eran los alimentos que consumían los adultos mayores y hicimos un promedio per cápita. Después, en cuanto a los precios de los alimentos, aprovechando, digamos, que los datos de la ENGO nos proveen de información sobre cuánto se gasta en cada alimento, no solo cuánto se consume, obtuvimos indirectamente a partir de esos datos, es decir, dividimos gasto por cantidad para obtener los precios de cada uno de los alimentos que tuvimos en cuenta para hacer nuestro trabajo. Bien, y después, en cuanto al dato de la jubilación mínima, que también lo necesitábamos para saber qué canastas eran asequibles y qué canastas no eran asequibles, lo que hicimos, buscamos información del ANSES y del Banco Central de la República Argentina
De ahí el dato que usamos fue de $173. Y después, bueno, otra cuestión más que hay a tener en cuenta, importante, es que los alimentos los clasificamos en 9 grupos, siguiendo las guías alimentarias para la población argentina, y limitamos el alcance de nuestro análisis a los en cada región a los alimentos más consumidos dentro de cada grupo. Eso hasta abarcar el 80% del consumo en cada rubro, en cada región. Bien, ahora les voy a mostrar cómo se vería la canasta óptima para cada una de las regiones. Voy a empezar con la región de Cuyo. Lo que les muestro acá es, en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, los gramos, y en el eje horizontal, los 9 grupos. Es decir, lo que les estoy mostrando en este gráfico es para cada grupo cuánto se está consumiendo. La barra azul es cuánto consumen en promedio, cuántos gramos consumen en promedio de cada grupo los adultos mayores, y los círculos naranjas nos están indicando cuánto deberían consumir de acuerdo al análisis que nosotros hicimos. Un dato que salió de este análisis, por ejemplo en este caso de la región cuyana, es que con los precios vigentes en esa región, esta canasta óptima salía $135, que representa el 78% de la jubilación mínima, de ese entonces. Por supuesto, eso no significa que sí o sí haya que gastar el 78% de la jubilación, o que solamente había que gastar el 78%, que solamente se podía satisfacer los requerimientos nutricionales gastando el 78% de la jubilación mínima, sino que existían otras canastas, pero estas canastas, digamos, eran diferentes de las que, o eran menos parecidas, por decirlo de algún modo, a, a las que efectivamente se estaban consumiendo en esa región. Y de hecho también hicimos el ejercicio de sensibilidad, y lo que observamos es que la canasta más económica o más accesible, dentro de las que sí satisfacían los requerimientos nutricionales, costaba un 34% del haber mínimo. Eso sí, no es lo que se dice una canasta palatable. Digamos que estaba compuesta por zanahoria, papa, leche, harina y no mucho más, y todo el mes comiendo exactamente lo mismo. Y esto es algo que también observamos en las otras regiones. Y bueno, otra cuestión que también observamos es que dentro de cada rubro, o en prácticamente casi todos los rubros, se observa que el consumo óptimo es más alto que el consumo real o el efectivo. Miren, ahí les muestro en la región metropolitana, donde observamos este mismo patrón. Vemos que el consumo sugerido, digamos, por nuestro análisis es mayor en casi todos los rubros al consumo real. Y bueno, en este caso también encontramos que la canasta más parecida de las canastas recomendables, o de las canastas, digamos, nutritivas, es una canasta que cuesta $173, o sea, exactamente el monto de la jubilación mínima. Y después, bueno, tratando de ver cuánto se puede bajar el gasto sin salirse de la restricción esta de satisfacer los requerimientos nutricionales, digamos, ese gasto se podría bajar hasta el 37%, pero de vuelta, reitero, es una canasta poco palatable. Bien, esta es la canasta óptima de la región noreste. Vemos otra vez lo mismo que venía mencionando. También hay
esto no lo mencioné, pero también hay diferencias claras entre los patrones de consumo, tanto en los observados como en los sugeridos para cada región. Respecto de esta cuestión de cuáles son los consumos sugeridos, por ejemplo, acá en la región noreste se ve que se recomienda consumir muchas más verduras que en otras regiones. Probablemente eso tenga que ver con que las verduras son más accesibles en términos de precios que en otras regiones, o por lo menos desde un punto de vista de precios relativos. Después, bueno, otra vez vemos que el 77% es decir, un porcentaje muy alto, un 77% de la jubilación mínima se iría en esta canasta. En cuanto al porcentaje mínimo que hay que gastar para satisfacer los requerimientos nutricionales, estaba en 36,90 para esta región. En el noroeste, bueno, observamos también números similares, en realidad un coeficiente de Engel mucho más alto, en este caso del 89%, y hay que gastar por lo menos el 39% para satisfacer los requerimientos nutricionales. En cuanto a la composición, acá observamos que se recomienda un consumo de carnes mayor al que se recomiendan en las otras regiones, y eso también hay que tenerlo en cuenta. En la región pampeana, el patrón, en cambio, es un mayor consumo de lácteos, si lo comparamos con otras regiones. Mucho consumo de leche, de queso, y, y bueno, en cuanto al valor de la canasta, bueno, casi el 95% de la jubilación mínima. En cuanto a lo mínimo que hay que gastar de esa jubilación para satisfacer los requerimientos nutricionales, tenemos un 38%. Y ya analizando la última de las 6 regiones, la región patagónica, lo que vemos es que la región patagónica es otra de esas regiones donde la canasta óptima resultó ser una que solamente se puede adquirir si se gasta todo el haber mínimo en alimentos. Y bueno, nuevamente se necesita un 36% por lo menos de la jubilación mínima para satisfacer los requerimientos nutricionales, es decir, otra vez tenemos un porcentaje bastante más alto que el 30%. Y bueno, sintetizando, lo que nosotros encontramos es, primero que nada, grandes diferencias entre regiones respecto de cuál sería la canasta alimentaria óptima, es decir, la que satisface los requerimientos nutricionales y que se parece lo más posible, digamos, al patrón de consumo de la región. Bueno, ya mencioné algunos ejemplos de estas diferencias en los patrones de consumo. Se recomiendan más verduras en el noroeste, más carne en el noreste, más carne en el noroeste, más lácteos en la región pampeana, que bueno, eso en realidad tiene bastante que ver también con los precios. Después, bueno, observamos en todos los casos un coeficiente de Engel que no puede ser menor al 30%, es decir, para tener una buena alimentación, una alimentación nutritiva, se necesita bastante más que el 30% de la jubilación mínima, por lo menos de ese entonces. Recuerden que estamos usando datos de 2017-2018. Y bueno, que eso dejaría para otros gastos que también son importantes, menos del 70% de la jubilación mínima. Y por último, también no quiero pasar por alto esta cuestión de que en casi todos los rubros se observaba que el consumo recomendado por el algoritmo era casi siempre mayor al consumo real. Pero eso sí, hay que tener en cuenta, y esto es importante mencionarlo, que este consumo real solamente incluye el 80% de cada rubro. Así que quizás las diferencias o las brechas que veamos sean que veríamos si usáramos todos los datos, quizás serían menores. Eh, sería interesante quizás analizar esa cuestión que quedó ahí en el tintero. Y por último, no quiero pasar por alto cuáles son las otras cuestiones que también hay que analizar en un futuro. En primer lugar, actualizar los precios. En lugar de usar los precios implícitos de la ENGO,
usar los precios, digamos, reales o los que uno ve en los supermercados o en los lugares donde se venden los alimentos. Y en este caso sería muy importante, o sería muy útil, mejor dicho, tomar ventaja o aprovechar algunas técnicas de web scraping que precisamente sirven para, digamos, extraer precios que se publican online. Y después, bueno, obviamente, una vez actualizados los precios, ver si las conclusiones que presentamos en este análisis son robustas y se mantienen. Y por último, bueno, al poder actualizar los precios de manera periódica, gracias al uso de estas técnicas, podríamos eventualmente ver cómo va evolucionando el poder adquisitivo de la jubilación mínima y hacerlo de una manera diferenciada por regiones, ver cómo va evolucionando el poder adquisitivo de la jubilación mínima en las diferentes regiones del país. Y bueno, creo que eso era todo. Espero no haberme salteado nada y bueno, Bueno, muchas Lean, gracias. muchas gracias. Ahí, como yo les contaba, tienen los correos de nosotros cuatro por cualquier consulta que tengan respecto a la valorización de la canasta. Igual ahora vamos a abrir un espacio de preguntas y me parece que lo relevante es esto, ¿no? Utilizar estos datos que están adaptados a las características propias de las personas mayores para tomarlos como insumos para la formulación de políticas públicas, ¿no? Y nos centramos empezamos con alimentos, que es el bien donde más gastan las personas mayores, y ahora estamos trabajando en el ítem salud, que es el segundo ítem donde más gastan las personas mayores, así que estamos trabajando en este sentido. Y bueno, abro el espacio para las preguntas que tengan, nos sobra un poquito de tiempo, así que podemos hacerlo. Quizás sería bueno, Gise, que dejen de compartir, así se ven, Sí, aparecen ustedes en pantalla. Perdón, Y ahí, estoy buscando el botón para dejar de compartir. mira, abajo de todo tenés compartir y ahí, tener... si lo apretás, te dice dejar de compartir. Ahí está, Ah, perfecto. Lo encontré. Ahí Gracias. levantó la mano Vilma. sí. Adelante. Sí, ahí había un gap entre lo sugerido y lo realmente consumido. Mi pregunta es, ¿está valorizado obviamente con lo sugerido por el circulito rojo, verdad? Quiero Sí, entender eso. sí, ¿Cómo? sí. El valor de la canasta es el valor de la canasta óptima, de la canasta De la sugerida. óptima. La Sí. diferencia que se produce, se supone que es porque no consumen ningún sustitutivo, porque no le alcanza y está pagando la luz, el gas o los medicamentos, o ¿por qué se produce esa diferencia de consumo entre lo real y lo sugerido? ¿Querés que explique, lean un poco la idea de lo que... Sí, sí, por Listo. supuesto. No, pues por ahí Lean es recontra técnico, súper técnico, entonces capaz que no se entendió en palabras lo que hicimos. La primera idea, la primera iniciativa fue, bueno, yo tengo que encontrar una combinación óptima de alimentos en cada región. Va a ser distinta porque los patrones de consumo son distintos, los alimentos disponibles son distintos, los precios son distintos, bueno. Y entonces el primer planteo fue el más sencillo de todos, que es minimizo o sea, encuentro la combinación que cumpla con los requerimientos están dados por guías nutricionales de los nutricionistas, las guías, las GAPA, que son las guías alimentarias argentinas, esto que mencionó Lean de Bolivia, porque no teníamos algunos datos de Argentina. Esas guías te dicen cuánto tiene que consumir de cada micro y macronutriente, cuánto de energía, cuánto de proteína, cuánto carbohidrato, cuánto sodio, cuánto, bueno, vitaminas, o sea, cada uno de los macro y micronutrientes que componen, digamos, la dieta. Entonces, eso está metido en el software, digamos, en la programación, para que la combinación de alimentos cumpla con esos requisitos. La primera iniciativa fue encontrar esa combinación la más barata posible. ¿Qué pasaba? Es lo que decía Lean. Si vos hacías eso y un poco te olvidabas de las costumbres, los patrones de consumo,
encontrabas canastas que no eran palatables, o sea, que era como comer alimento balanceado, o sea, las personas no somos perros, o sea, tenemos patrones culturales de consumo de alimentos, y cada región tiene el suyo. Entonces, ahí fue cuando decidimos cambiar, digamos, la forma de encontrar esa canasta. Y entonces, lo que le impusimos la restricción de que sea lo más parecida posible, o sea, que la canasta que yo encuentre tiene que cumplir dos condiciones. O sea, cumplir con todos los requisitos que están dados por las guías alimentarias, los macro y micronutrientes, ser lo más parecida posible, que me aleje lo menos posible de la dieta observada, la dieta que yo veo en esa región, y a su vez que sea asequible, o sea, que yo la pueda comprar con la jubilación mínima. Esas tres cosas. Y entonces ahí lo que muestra el LEAN en cada región es lo que se observa, lo que efectivamente consumen las personas mayores de cada grupo, y lo que deberían consumir si cumplieran con todos los requisitos que no están cumpliendo, digamos. O sea, o tienen exceso de sodio, o tienen deficiencia de vitaminas, o sea, depende de cada caso, digamos, no están cumpliendo con esas restricciones. Por eso está lo que deberían consumir y lo que efectivamente consumen. Ahora, ¿por qué consumen menos de lo que deberían? Es una pregunta que nosotros no podemos contestar. O sea, es lo que nosotros observamos que ellos tienen. O sea, en la encuesta vos ves qué compran, o sea, las cantidades de cada bien, de cada alimento, y bueno, y los precios, cuánto gastan, o sea, el precio por la cantidad sería. Pero ¿por qué compran eso y no compran más? No sabemos. O sea, no es que podemos responder esa pregunta. ¿Por qué hacen esa asignación de su ingreso? Es una pregunta que no podemos contestar, digamos. Puede ser que sea lo que vos decís. Que La como tienen que reformulo, pagar- la reformulo entonces, con lo que realmente consumen. ¿Qué consumen de su haber mínimo, digamos? ¿Sí? Más o menos. O sea, ¿cuánto del haber mínimo se lo gastan en alimentos? Exacto, exacto. Bueno, ahí está. Lo que gastan, o sea, la parte que se gastan de su ingreso en alimentos es lo que nosotros llamamos coeficiente de Engel. O sea, es ese porcentaje. Que en El algunas porcentaje regiones, fíjate que era equivalente a la jubilación. En algunas regiones, para comer de acuerdo a esa dieta óptima, tenían que gastar toda su jubilación para consumir eso. Y en otras regiones era superior al 75%, o sea, un porcentaje súper elevado del haber jubilatorio. Claro, pero creo que la pregunta era por qué porcentaje de la jubilación mínima es el que efectivamente se está gastando en alimentos. Claro, porque eso del 70 y del 100 es lo que deberían gastar si quisieran Con la adquirir la dieta canasta óptima, óptima. Vos querías y no lo que preguntar efectivamente dan. cuánto gastan en la actualidad, qué porcentaje gastan en la actualidad. Claro, claro, exactamente eso. O sea, por un lado tenemos lo óptimo, que es el coeficiente ese que estaba en rojito, y por el otro lado tenés lo azul, que es lo que realmente gastan. Eso que realmente gastan, ¿cuánto es de su haber mínimo? O sea, eso me daría la pauta de que o están pagando la luz, el gas y sus remedios o lo que sea, y ahí, listo, cerramos la ecuación porque no le alcanza para comer, digamos, o no están aplicando por un problema de desconocimiento de una dieta saludable, digamos. O sea, ahí no estaba el vino, no estaba un montón de cosas que tal vez que están usándolo para eso, en un extremo muy, muy loco, ¿no? Pero bueno, quería ver cuál era esa composición. O sea, lo que está gastando es lo único que tienen, digamos. ¿Estamos? Eso es lo que quería saber. Mirá, nosotros, eso de cuánto es con respecto al haber mínimo, no tengo la respuesta. Lo que sí hicimos en un trabajo es estimar el coeficiente de Engel con respecto al ingreso de ese hogar. O sea, el ingreso que puede ser la jubilación sola, puede ser la jubilación más rentas por alquileres, puede ser la jubilación más ayuda de otros familiares. O sea, con respecto al ingreso, cuánto se gastan en alimentos. Y eso nos dio, justamente, si lo haces con la del 2000, por eso viste que Facu dijo que había dos valores según qué encuesta usaras. Si usás la del 2012 te da un 43%, y si usás la de 2017-18 te da un 32%. Por eso nosotros cuando estimamos la canasta total, que la hacemos multiplicando por la inversa de este coeficiente,
nos da 2 valores según qué encuesta uses, digamos. Así que está ahí entre un 30 y pico y un 40% del total, del ingreso total, que no necesariamente va a ser su jubilación solamente, o sea, los adultos mayores. Estamos mirando hogares donde habitan exclusivamente personas mayores. Pueden vivir solo de la jubilación o tener otros ingresos. Ale, ¿vos tenés la mano levantada? Sí, quería, bueno, primero agradecerles y felicitarles, la verdad que es súper interesante, pero en la misma línea de lo que dice Vilma, digo, preguntarles, porque la alimentación es como cualquier actividad del ser humano, digo, que la información es un elemento, pero no determina la acción, digo, todas las personas que fuman saben que fumar hace mal, todas las personas que conducen después de haber tomado alcohol saben que hace mal, digo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes trabajamos en salud lo sabemos eso muy bien. Entonces, yo quería preguntarles, digo, porque me parece muy interesante este aporte y yo quería hacerles 2 preguntas. La primera es si ustedes se reunieron con algún grupo, con algún equipo, digo, me imagino que la conocerán a Patricia Aguirre, que trabaja toda la cuestión de antropología alimentaria y todo el concepto de comensalidad hace muchos años. Y bueno, son estas personas que están como viendo desde el punto de vista antropológico y muy vinculado a la salud también las costumbres alimentarias. Y eso me parece que sería como muy interesante, punto 1. Y el segundo punto, que era preguntarles a ustedes, más allá del campo de ustedes y de construir información y de armar equipo, si han pensado cómo compartir esta información también para que esto alcance la escena pública, digo, si están pensando en eso, si han trabajado en eso, si se les ocurre alguna idea. Bueno, no sé, ¿contesto yo, Giseo? Dale, contestá y después yo hago una mini acotación. Hasta ahora nosotros lo que hemos hecho de difusión es acá local, en Bahía Blanca. Varias veces hemos presentado esta canasta a nivel local y nos llaman los medios de comunicación para preguntarnos cuánto asciende hoy la canasta, pero no ha trascendido a nivel nacional. Además, todavía este proyecto, esta iniciativa de extrapolar a otras regiones está verde, o sea, esto que presentó Leandro fue un trabajo en un congreso, ni siquiera está publicado, lo otro sí está todo publicado. Así que todavía no hemos hecho mucho avance, mucho camino para difundir y para tener un impacto real en política, salvo a nivel local, pero a nivel local, digamos, no tiene mucho sentido porque estas decisiones se toman a nivel nacional, o sea, es el Congreso el que decide cuál es el haber mínimo y cómo se va a ajustar la jubilación. Así que... Sí, lo que hemos hecho es vincularnos con otras universidades externas, digamos, a Bahía Blanca para que puedan replicar la metodología de cálculo y que no solo sea estimada esa canasta en Bahía Blanca, sino en otros centros urbanos para poder tener más información. Pero hasta ahora la difusión, como dice Milva, ha sido mayormente a escala local y en congresos, donde, bueno, ahí se fue generando también un poco con esa difusión el contacto con otros centros universitarios, pero creemos que es un insumo súper potente para poder generar políticas públicas y siempre en conjunto o interdisciplinariamente. Esta canasta, como decíamos, se construyó no solo con economistas, sino con sociólogos, con nutricionistas, y me anoté el nombre de esta profesional que mencionaste, Ale, para contactarla, porque no hemos tenido contacto con ella, porque me parece que todo enriquece a este análisis. Sí, Patricia, después si querés, te paso el contacto. Dale, Además, Patricia es una dale. persona súper generosa, digo, es una maravilla de estas personas que conocen muchísimo. Y ahí también ofrecerles nuestro boletín. Nosotros todas las semanas enviamos un boletín, tenemos una base de datos de más de 5.000 personas, digo, que pueden poner algunas viñetas, digo, estas cuestiones, digo, también como para pensarlas, ¿no? Y otra cosa que quería decir, me salgo un poco del tema, que estoy viendo también entre los participantes, hay alumnos nuestros de la diplomatura en gerontología. El año pasado se creó en la Universidad del Sur la primera diplomatura en gerontología de la ciudad de Bahía Blanca y creemos que esto también es un logro súper importante para que profesionales de la salud tengan esta formación, no solo en temáticas de gerontología, sino de economía, para poder hacer un abordaje completo, ¿no? Integral de las personas mayores en pos de un envejecimiento activo.
Entonces creemos que eso es un logro, es una diplomatura que se conformó interdisciplinariamente y que en el marco de lo que planteabas al inicio y adhiriendo a tus palabras, me parece que está bueno poder seguir sosteniendo estos espacios que con tanto esfuerzo se logran armar. Nada, una acotación. Y creo que Vilma tenía la mano levantada. Sí, el tema es, por ejemplo, Bahía Blanca, viste que nosotros tenemos un municipio que está adherido a los ODS. A ver si por allí el próximo salto podría ser quizás vincular al municipio con las grandes cadenas de supermercados, por ejemplo, porque una cosa es comprar una leche de una marca importantísima a comprar una leche de primer precio, y de qué forma con el municipio y estas grandes cadenas se puede hacer esa canasta aún más barata de lo que se puede llegar a medir con las grandes marcas, o que las marcas, esos días específicos, en horas determinadas, tengan un descuento especial para los jubilados que, viste, por el DNI solamente ya pueden saber cuál es el nivel, incluso separarlo en ABC o lo que sea, y hacerles solamente un importante descuento a determinadas categorías que tengan la mínima, por ejemplo. Creo que es como dice Ale, hacer un salto de eso sería extremadamente importante para toda esa masa de adultos mayores. Sí, es súper importante y todas estas ideas las tomamos y nuestra idea es seguir justamente avanzando en este sentido. Esto es como un primer acercamiento y como economistas los datos siempre nos importan mucho y tener la información nos permite diagnosticar la situación y luego el diagnóstico uno ya sí puede tomar otras medidas, proponer distintas alternativas, pero la etapa de diagnóstico, que es en la que estamos, es fundamental y es el primer paso que nos va a abrir otras puertas. Así que sí, tomamos todo esto que nos dicen porque es súper importante. Sí, y con respecto a hacerlo, ampliarlo a otros lugares, yo creo que el INDEC debe tener los precios, ¿viste? Porque las grandes empresas teníamos la obligación de pasar al listado de precios de todos los productos. Seguramente que de ahí se puede filtrar, y de últimas, no sé cuántos artículos serán, pero en las compras online están los precios y se puede bajar de ahí también, como para hacerlo más específico y hacer, ¿viste? En una localidad un proyecto que después se pueda replicar en algún otro lugar, ¿no es cierto? A ver cómo impacta una determinada medida. Está buenísimo, chicos, el trabajo que hicieron, me encantó, ¿eh? Bueno, No, gracias. Y gracias, como- Vilma. Sí, nosotros pedimos, el INDEC efectivamente tiene los precios porque para calcular el IPC online, perdón, el IPC online es el que hacemos en Bahía Blanca. El IPC nacional que hace el INDEC usa precios de distintas regiones. Así que el INDEC los tiene, lo que pasa es que no te los da. O sea, nosotros ya los pedimos y no nos dieron los precios porque se viola la confidencialidad estadística y demás, entonces no nos dieron precios. Pero bueno, está bueno lo que vos decís, de que por ahí se pueden conseguir por otra vía y tratar de hacer algo para tener una valorización por regiones, que sería importante, porque el nivel de precios cambia mucho por regiones, sobre todo en el norte con respecto al sur, es muy, muy diferente, así que está bueno eso. Bueno, y si no hay más consultas, cumplimos en el tiempo previsto y agradecemos, ahora los chicos también si quieren, pero les agradecemos un montón el espacio de la asociación, el espacio para difundir estos trabajos. Quedamos en contacto por cualquier duda que tengan o cualquier intercambio. Y bueno, gracias por los aportes porque realmente nos sirven como para seguir creciendo y trabajando en este sentido. Así que muchísimas gracias. Excelente, la verdad que excelente y como yo dije al principio, seguro que además de haber aprendido, nos llena de esperanza ver estas personas jóvenes tan inteligentes que saben tantas cosas tan importantes y que construyen conocimiento y que siguen apostando. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y además, bueno, esto va a quedar grabado, así que van a acceder muchísimas más personas. Nos vemos pronto sin ninguna duda. Nos vemos, gracias. Nos Chau. vemos. Chao, Chao, nos gracias. vemos.